Hola, mi nombre es Gabriela Romay. El día de hoy yo te voy a presentar este webinar. Como parte del equipo de trabajo de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, específicamente del Departamento de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas Docentes, hoy te traigo el tema de instrumentos de evaluación del trabajo colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje. La estructura de esta presentación consistirá en revisar ¿qué es la evaluación del trabajo colaborativo? ¿A qué hace referencia un instrumento de evaluación? Posteriormente entraremos en materia al hablar sobre los instrumentos para valorar el trabajo colaborativo y estaremos revisando la guía de observación, la escala de opinión, así como el debate. Finalmente llegaremos a las conclusiones. Para terminar con la revisión de algunos enlaces que les propongo y por supuesto las referencias. El trabajo colaborativo tiene la capacidad de abordar aspectos claves y densos dentro del contenido a revisar y lo hace de una forma significativa, constructiva y autónoma. Esto quiere decir que permite que el contenido, que por sí mismo es complicado, se vuelva una experiencia didáctica donde el estudiante desarrolla las capacidades de organizar, identificar, analizar, delegar, dirigir, negociar y desarrollar, entre otras. Se vuelve autónomo, pues el estudiante y sus pares deciden cómo llevarán a cabo la tarea y cómo digerirán los contenidos. La evaluación al trabajo colaborativo es una técnica de evaluación. Eso quiere decir que por sí mismo solo responde a cómo evaluar y no es un instrumento de evaluación en sí misma. Considera que hay una gran variedad de instrumentos que te dan información variada. Sin embargo, ten en cuenta que de acuerdo con María del Carmen Acuña y sus colaboradoras, hay 4 aspectos claves a abordar y estos son el proceso grupal, el desempeño individual, el aprendizaje de contenidos y la calidad del producto. La evaluación al trabajo colaborativo es congruente y busca las cualidades de la evaluación formativa, la cual no pretende entregar un resultado cuantitativo a través de un juicio, sino que busca valorar, mejorar, corregir, ayudar, regular, asesorar o retroalimentar a través de instrumentos de evaluación no tradicionales. Ahora veamos. He estado hablando de que mientras la evaluación a las actividades colaborativas es una técnica de evaluación, existen instrumentos de evaluación que son congruentes con los aspectos a evaluar en el trabajo colaborativo. Pero, ¿qué es un instrumento de evaluación? De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, un instrumento de evaluación es una herramienta que responde a la pregunta ¿con qué se va a evaluar? Y su naturaleza está delimitada en función a la técnica de evaluación que sea más pertinente a nuestros objetivos de aprendizaje, las cualidades de los estudiantes y a los contenidos. Es el medio a través del cual se obtendrá la información deseada y tiene características y una estructura muy definida. Un instrumento es entonces una herramienta y en este caso hablaremos de instrumentos adaptados a un ambiente virtual de aprendizaje. Para Elena Barbera, esto implica que las cualidades y capacidades de los instrumentos se diversifiquen y ya no se encuentren limitados por el espacio ni el tiempo. Muestran mayor flexibilidad, automatización, utilizan bases de datos y abren la posibilidad de evaluar tanto el producto como el proceso. Con base en María del Carmen Acuña y sus colaboradoras, los instrumentos que propongo revisar son 3. La guía de observación y la escala de opinión para valorar el proceso grupal, donde se toma en cuenta la valoración de la conciencia e identidad grupal, la organización del trabajo, la asignación de roles y la retroalimentación que llevan a cabo entre los miembros. Es importante mencionar que la escala de opinión, al pretender valorar el proceso grupal, identifica a través de escalas de valoración, que veremos más adelante, un acercamiento a la apreciación del estudiante, no de su proceso formativo o del aprendizaje que se obtuvo. Y es congruente con la evaluación formativa. El debate, el cual evalúa el aspecto del aprendizaje de contenidos donde valore el dominio de los conceptos, la aplicación adecuada de dichos conceptos en la solución de problemáticas, así como la identificación de necesidades para resolver una tarea. Comencemos con la guía de observación.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, es un instrumento que a través de una lista de indicadores que se presentan como afirmaciones o cuestionamientos, orientan la observación al desempeño, al producto, conducta o actitud deseada en los estudiantes, ya sea que se planteen los indicadores y el docente anote sus observaciones o que se indique la frecuencia del observado. Ambos casos son posibilidades en el diseño de este instrumento y te dejo unos ejemplos de ello en los enlaces que comparto al final del video. Recuerda que todo depende de los propósitos y los usos de tu evaluación. Veamos más información sobre la guía de observación en el siguiente esquema. Hablando de la finalidad, la guía de observación permite enfocarse en aspectos muy particulares sobre lo que esperamos del estudiante y su trabajo. En este caso, buscamos enfocarnos en los aspectos e interacciones del trabajo en equipo. Para elaborar una guía de observación, primero requieres identificar el propósito de tu guía, es decir, qué quieres observar, para después delimitar el tiempo de tu observación, los aspectos a evaluar y la frecuencia del observado en congruencia con el diseño de tu guía. De todas formas, dentro de los enlaces que te comparto viene un tutorial para elaborar una guía de observación. Como estamos hablando de una guía de observación en un ambiente virtual de aprendizaje, te recomiendo que generes tu guía de observación y la compartas a través de herramientas digitales como Google Classroom, Dropbox, Drive, entre otras. Recuerda que es muy importante que los estudiantes sepan qué les evaluarás y cómo lo harás para que tu proceso de valoración sea transparente y de provecho para todas las partes. Para Tamara Bravo y Susana Valenzuela, la escala de opinión, al ser parte de las escalas de valoración, pertenece al grupo de preguntas cerradas. La escala de opinión, como lo indica su nombre, mide una opinión, pero las escalas de valoración también pueden medir actitudes, intenciones, percepciones o preferencias. Para determinar qué escala valorativa es la que mejor nos funciona, debemos tener muy claro los propósitos y los objetivos de nuestra evaluación. Utilizar este instrumento nos ayudará a identificar aspectos muy particulares sobre el desarrollo de las actividades y el trabajo colaborativo, pues recolecta la visión del estudiante. Veamos algunas de las escalas de valoración más frecuentes. Tenemos la escala de intensidad, la cual presenta opciones de respuesta en un continuo. La Likert, que suele ser la más común, pues tiene la ventaja de que le da una dirección a la opinión y además valora la intensidad. Y finalmente, revisaremos el diferencial semántico, el cual presenta adjetivos opuestos entre sí separado por dimensiones. Para que te quede más claro, veamos algunos ejemplos. En el ejemplo de la escala de intensidad, observamos que se plantea una pregunta respecto a la distribución de las actividades y posteriormente las opciones de respuesta van desde un muy mal a un muy bueno. La intensidad de la opinión se identifica con alguna de las opciones. Pasemos a la escala Likert, donde las afirmaciones deben ser favorables o desfavorables para que se pueda valorar la intensidad sobre la postura, es decir, qué tan de acuerdo o en desacuerdo el estudiante está con el buen desempeño del equipo o con su mal desempeño. Como vemos en el ejemplo, ambos enunciados muestran una postura favorable. Cuando hagas un planteamiento desfavorable, debes tener cuidado al redactarla para que el estudiante no se confunda con una doble negación y su respuesta sea errónea, así como con el análisis que hagas. No es lo mismo que un estudiante conteste muy en desacuerdo a mis compañeros no me ayudan a integrarme en el trabajo, a que dijera muy de acuerdo. Finalmente, tenemos el diferencial semántico. En este ejemplo tenemos 7 dimensiones de separación entre si las decisiones tomadas en el equipo fueron justas o injustas. El número de dimensiones dependerá de los adjetivos que uses, que podrán ser adecuado, inadecuado, congruente, incongruente, y de los propósitos de la escala. Evita usar adjetivos que tiendan a la subjetividad, como bueno, malo, correcto, incorrecto. Recuerda que lo que buscamos es un instrumento objetivo y válido, o sea, que mida lo que tenga que medir. Para cualquier tipo de escala es importante que tus preguntas o afirmaciones no toquen un único tópico, sino que abarquen varios aspectos de un tema y que su orden de aparición sea aleatorio. Esto te asegurará que la deseabilidad de quedar bien con el docente o con los compañeros sea menos
y la respuesta expresada en la escala sea la más cercana a la realidad. Veamos más sobre la escala de opinión. La principal finalidad de este instrumento es conocer la opinión de los estudiantes sobre diversos aspectos del trabajo colaborativo. Para elaborar tu escala, debes comenzar identificando la temática sobre la cual pedirás una opinión para después definir los criterios de valoración y luego redactar los enunciados, que como mencioné, reflejen diversos aspectos sobre la temática. Posteriormente, defines la escala a usar y te cercioras de que los enunciados sean congruentes con lo que quieres medir y con la escala que escogiste. Finalmente, distribuyes tus enunciados o cuestionamientos de forma aleatoria. Para crear tu escala de opinión te recomiendo dos herramientas, Google Forms y Microsoft Forms. Son muy amigables y te permiten programar diversas opciones de respuesta. Además, son fáciles de compartir y el mismo programa genera análisis de frecuencias con sus respectivas gráficas sobre las respuestas obtenidas. Puedes también usar Excel para analizar las frecuencias y la intensidad favorable o desfavorable de las respuestas. En los enlaces del final te dejo dos tutoriales para aprender a usar estas dos herramientas. Hablemos ahora del debate. Para María Eugenia Ruiz, el debate suele ser utilizado más como una actividad de aprendizaje que como un instrumento de evaluación, pero su naturaleza permite valorar cantidad y calidad de la información recabada, la cual se aproxima a los conocimientos adquiridos, cantidad y calidad de las argumentaciones, actualidad de la información, tratamiento o elaboración de los datos y la dificultad de su obtención, trabajo en equipo, colaboración, organización o cohesión grupal. Este instrumento, apoyado con otro que te permita llevar un registro claro, como una rúbrica o una lista de cotejo, sobre la dinámica durante el debate y las aportaciones de cada estudiante con los equipos, es muy útil para observar los aprendizajes obtenidos. Su finalidad es evaluar las capacidades en la investigación, la argumentación, el pensamiento crítico, análisis de la información y la comprensión. Comienzas definiendo el objetivo del debate, el tema, ofreces recursos para la investigación, explicas cómo y qué evaluarás para después llevar a cabo el debate. En un ambiente virtual puedes llevar a cabo el debate en un foro, por escrito o a través de una videollamada. Si eliges esta segunda opción, te recomiendo 3 herramientas: Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Las 3 son gratuitas, al menos con las opciones más básicas, y te dejo los tutoriales sobre cómo usarlas al final. Llegamos al final de esta presentación. En conclusión, el trabajo colaborativo permite valorar conocimientos, habilidades y actitudes no solo del tipo académico, sino también respecto al desarrollo personal, en congruencia con la evaluación formativa que promueve el aprendizaje significativo. Los instrumentos de evaluación responden con qué se evaluará, por lo que tener un amplio dominio y conocimiento de la gran variedad de instrumentos nos permitirá medir y ver aquello que con solo un examen no siempre es posible observar. Los instrumentos propuestos plantean una visión distinta a cómo valorar el trabajo y cómo aplicarlo en un ambiente virtual. Como te mencioné, aquí te dejo apoyo con tutoriales y ejemplos sobre los instrumentos que revisamos. Aquí te dejo las referencias. Ha sido un placer para mí acompañarte en este video. Espero que sea de provecho, ya sea para tu desempeño laboral o académico. Y de parte de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, así como del Departamento de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas Docentes, te doy las gracias. Mi nombre es Gabriela Romay. Hasta luego. Hola, les doy la bienvenida a este webinar sobre evaluación del trabajo colaborativo. Mi nombre es Gabriela Romay y colaboro en el equipo de trabajo de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, como parte del Departamento de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas Docentes. Durante esta presentación revisaremos
¿Qué es el trabajo colaborativo? La utilidad del trabajo colaborativo. El proceso inmerso en el trabajo colaborativo. ¿Qué es la evaluación de este trabajo colaborativo? ¿Cómo evaluarlo? Y las conclusiones. Comencemos. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Kenneth Jiménez lo define como la promoción del intercambio de ideas y acciones entre los miembros de un equipo. Asimismo, García y Basilota como una forma de aprender haciendo de manera conjunta. De acuerdo con estos autores, el trabajo colaborativo se caracteriza por permitir abordar aspectos claves y complejos del contenido curricular de manera significativa, constructiva y autónoma, lo que nos permite utilizarlo como una herramienta para abordar contenidos densos que promuevan en los estudiantes hacer por su propia cuenta y, por lo tanto, evaluar cualidades de un proceso formativo. El trabajo colaborativo no solo permite logros de tipo curricular, sino que también ayuda al desarrollo de habilidades blandas involucradas con el trabajo en equipo, como son el pensamiento crítico, la creatividad, la negociación y la construcción de la identidad grupal, entre otras. Además, es importante mencionar que incorporar el uso de las tecnologías de información y comunicación como herramienta digital favorece procesos colaborativos, pues es útil para generar mayor interactividad entre colaboradores, donde la comunicación y construcción se agiliza eliminando barreras espaciotemporales, permitiendo mantener en contacto en todo tiempo y en todo lugar, así como interactuar con expertos de todo el mundo y de diferentes áreas de conocimiento o con situaciones y problemas reales. Asimismo, facilita la evaluación del proceso colaborativo y del desempeño individual o grupal. El trabajo colaborativo influye directamente en el desarrollo personal, social y profesional de los estudiantes. Ahora veamos, ¿qué aspectos fundamentales tenemos que considerar y que evaluar en el proceso cuando hablamos del trabajo colaborativo? María del Carmen Acuña, junto con sus coautoras, visualizan aspectos que se involucran y se espera desarrollen durante el trabajo colaborativo. Entre estos se consideran la claridad en la tarea a realizar, incluyendo los pasos y funciones para lograrla, la comunicación fluida y constante entre los colaboradores del equipo, el asignar de forma equitativa roles y responsabilidades entre los miembros, el fomentar relaciones interpersonales que sean respetuosas y cordiales, y la toma de decisiones colectiva y consensuada entre los colaboradores. Ahora bien, estos aspectos deben considerarse a la par de los pasos a evaluar del trabajo colaborativo, mismos que, de acuerdo con Cristina Santana y María Vera, deberán observarse y medirse. Estos son: proceso de elaboración del proyecto o tarea, donde debe considerarse la participación en la definición de objetivos, la resolución de conflictos y cohesión del grupo. Organización del espacio y del tiempo. La participación en foros u otros medios para mantenerse en comunicación entre colaboradores y con él o la docente. Y el producto final que presentará el equipo. Con lo anterior, la evaluación del trabajo colaborativo se convierte en una técnica evaluativa. Pero, ¿qué es una técnica evaluativa? Las técnicas de evaluación implican un método y proceso que responden a cómo se evaluará, es decir, qué aspectos, pasos o criterios se deben observar y valorar para después responder al con qué se evaluará, refiriéndose al instrumento de evaluación que mejor se adaptará para observar y valorar. En este sentido, los aspectos y pasos presentados en la diapositiva anterior son los que debemos tener en cuenta cuando se quiere evaluar el trabajo colaborativo. Hablar de la evaluación del trabajo colaborativo por los aspectos y pasos descritos anteriormente hace importante mencionar la evaluación participativa, aquella que involucra a los estudiantes en el proceso de evaluación. Pérez Torregosa y colegas lo definen como una evaluación dialógica, igualitaria y responsable, donde tanto docentes como estudiantes recogen reflexiones, visiones y conocimiento de ambos en el proceso de aprendizaje. Esta evaluación considera la participación y conocimiento de los estudiantes en su propia evaluación, el intercambio permanente de información a partir de lo que se obtiene en las evaluaciones, una comunicación que ayuda a llegar a acuerdos respecto a cómo se evaluará, un proceso de 360 grados de evaluación, es decir,
obtener información desde la perspectiva del evaluado, a través de una autoevaluación, desde la de un grupo de pares, a través de una coevaluación y desde la de nosotros como docentes, la heteroevaluación. La evaluación del trabajo colaborativo, por lo tanto, nos invita a realizarla desde una visión integral formativa. Acuña y sus coautoras proponen que para evaluar el trabajo colaborativo es necesario valorar los criterios como la conciencia y la identidad grupal, es decir, qué tan identificado se siente el grupo con la actividad realizada, la organización del proceso del trabajo, la asignación de roles y tareas y la retroalimentación que se dan entre ellos como miembros del equipo. Estos criterios valoran el proceso grupal. El aspecto relacionado con el desempeño individual puede valorarse por los conocimientos adquiridos por los estudiantes, las habilidades demostradas y actitudes dentro de los procesos de aprendizaje colaborativo y del trabajo en equipo. Los criterios relacionados con el dominio de los contenidos, tanto conceptuales como procedimentales, así como la habilidad para resolver problemas e identificar necesidades para la realización de diferentes proyectos o tareas, permiten valorar el aprendizaje de contenidos. Y un aspecto que, al igual que los anteriores, es imprescindible, tiene relación con criterios que valoran la calidad del producto obtenido en el trabajo colaborativo, como es el cumplimiento del proyecto o tareas solicitados y la reflexión sobre la actividad lograda. Para valorar estos aspectos y criterios existen muchos instrumentos de evaluación. Algunos de estos pueden ir desde las escalas de opinión, las guías de observación, los diarios, las escalas de habilidades y actitudes, rúbricas, hasta pruebas objetivas o exámenes de conocimientos. Es importante que recordemos que para hacer una evaluación objetiva, válida y confiable, hay que tener claro qué queremos evaluar, cómo lo vamos a evaluar y con qué instrumento lo haremos. Además de que cada criterio de evaluación tenga una descripción clara de lo que se estará observando y valorando. Como hemos visto, evaluar el trabajo colaborativo requiere de diversos instrumentos que nos arrojen información específica en cada momento o etapa de la realización de un proyecto o tarea en equipo. Para concluir, hay que señalar que la evaluación del trabajo colaborativo es un proceso complejo que ha ido evolucionando de tal forma que sus resultados permiten valorar, mejorar, corregir, ayudar, regular, asesorar o retroalimentar la formación y el aprendizaje de los estudiantes sobre su desempeño, conocimientos, habilidades y actitudes. Como docentes podemos vernos beneficiados de este tipo de evaluación, ya que permite mejorar y ajustar las estrategias de enseñanza a partir de los resultados obtenidos y valorados, además de propiciar mayores herramientas para ofrecer una retroalimentación pertinente y objetiva. El uso de las TIC facilita la valoración e interacción desde diversas perspectivas durante el trabajo colaborativo y rompe las fronteras del tiempo y espacio. El trabajo colaborativo no solo permite fortalecer las habilidades académicas, sino también las de desarrollo personal de nuestros estudiantes y les provee un escenario real similar al que se enfrentarán en su desempeño laboral. Esta es una de las habilidades educativas que se buscan promover en un ambiente de aprendizaje 4.0, por lo que resalta su importancia en el proceso de aprendizaje y evaluación dentro de las actividades en el aula. Finalmente, comparto las referencias que sustentan lo revisado y agradezco la atención. Esto ha sido todo de mi parte. De nuevo, como parte del equipo de trabajo de la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Departamento de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas Docentes, te doy las gracias por tu atención.